Bueno, muy buenas tardes. Vamos a continuar con la segunda ponencia del día, la cual se titula Sordera de origen genético, el químico biólogo en su diagnóstico. Y es para mí un gusto presentar a la máster en ciencias, Bea Maya Alvarado Guzmán. Ella obtuvo el título de licenciatura en química biológica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al igual que el máster en ciencias en biología molecular con especialización en microbiología en la Universidad de Lund en Suecia. En cuanto a su experiencia laboral, ha sido auxiliar de cátedra, asistente de laboratorio y de departamentos de investigación. Ha sido catedrática de bioquímica, biología celular y molecular en la USAC. Además, en el 2020 fue coordinadora académica del posgrado de biología molecular y genética de la Universidad del Istmo. Y por supuesto, desde marzo del 2020 hasta la actualidad ha sido encargada de la unidad de enfermedades raras y hereditarias en el Instituto para la Investigación y Educación de las Enfermedades Genéticas y Metabólicas Humanas, INVEGEM. Y sin más que agregar, le cedemos la palabra a la licenciada. A ver, licenciada. Muchas gracias por considerarme para tener una ponencia en este congreso y pues será un honor para mí compartir un poquito acerca del tema de sordera. Voy a compartir mi pantalla, a ver si se puede. Y no sé si me podrían confirmar si se puede ver. Sí, se ve. Se observa. Ok. Entonces solo voy a minimizar aquí un poquito. Ajá. Bien, entonces, pues como mencionó anteriormente Angie, he tenido la oportunidad de trabajar un poco con enfermedades hereditarias y hoy espero poder compartirles un poco acerca del estudio de estas enfermedades aquí en Guatemala. El Instituto de Investigación de Enfermedades Genéticas y Metabólicas está ubicado en Santa Lucía, Milpas Altas, y desde hace varios años se ha especializado en estudiar algunas alteraciones genéticas que dan origen a algunas patologías. Específicamente yo hoy les voy a hablar de sordera. Entonces el contenido de hoy rápidamente vamos a ver el mecanismo general de la audición. Vamos a hablar un poco de la pérdida auditiva, posteriormente vamos a hablar un poco del diagnóstico, que es específicamente el papel del QV en este tipo de alteraciones o de enfermedades, y luego vamos a hablar un poco de los estudios que se han hecho en el instituto acerca de la sordera de origen genético. Entonces, voy a poner mi... Entonces, la audición normal, este es un esquema del oído, y la audición normal ocurre porque las ondas de sonido son transformadas, son captadas primero por el pabellón auditivo, luego son transformadas de una forma mecánica, es decir, la onda de sonido es transformada hacia una forma eléctrica y luego es después transportada e interpretada por el cerebro. Y esto ocurre gracias a la forma en la que está la anatomía del oído, digamos, ¿verdad? Entonces, hay distintas partes, está el oído externo, el oído medio y el oído interno, y dependiendo de las alteraciones que puede tener cada una de estas, podemos tener alguna deficiencia auditiva. Entonces, usualmente el sonido entra a través del pabellón y pasa por el oído medio hasta que llega a una serie de huesecitos que lo que hacen es transformar esa onda sonora a una onda eléctrica, ¿verdad? Y todo eso ocurre en la cóclea, que es el órgano sensorial para transformar, interpretar ese sonido hacia el cerebro, ¿verdad? Y la cóclea tiene una característica muy importante, y es que es un conducto que es líquido. Entonces, gracias a esa capacidad es que se puede transformar la onda física a una onda eléctrica, ¿verdad? Gracias a las vibraciones que ocurren por estos huesecillos, y luego se transmite esa vibración hacia el líquido de la cóclea, y ahí ya puede ser interpretado para ir al cerebro. Entonces, estas vibraciones son mantenidas o sea, son interpretadas gracias a que algunas células del oído interno, específicamente en la cóclea, están conectadas, forman unos conductos, y así se puede transmitir
esas ondas, ¿verdad? Se puede interpretar. Y cómo sucede es que las células se polarizan o se despolarizan, como lo hace la transmisión de un impulso nervioso para interpretar esa señal. Y entonces, esto es muy importante establecer que las células tienen uniones y tienen bombas específicas para mantener el equilibrio y la homeostasis de líquido que está dentro de la cóclea. Entonces, cuando hay pérdida auditiva, la pérdida auditiva se debe a algún daño en cualquiera de los componentes de este sistema que acabamos de describir previamente. Usualmente pueden ser en el oído interno o en el oído medio. Esas son las que más se manifiestan, pero también pues, alteraciones físicas de la forma de la oreja o del pabellón, que es el principal receptor de la onda, también pueden alterar esta recepción de la señal, ¿verdad? Entonces, cabal, como les dije, cuando la afección está en el oído medio, se le llama sordera conductiva, y cuando está en el oído interno, se le llama sordera neurosensorial o sensorial, ¿verdad? Porque ya tiene una interpretación hacia el impulso eléctrico que va a ser interpretado por el cerebro. Entonces, por eso es neurosensorial, ¿verdad? Ya hay una implicación también del sistema nervioso. Y, perdón, a nivel mundial, perdón, a nivel mundial se estima que más o menos 466 millones de personas, perdón, no estoy hablando, 466 millones de personas tienen pérdida auditiva, y no necesariamente es una sordera genética, ¿verdad? Sino que puede ser causa de alteraciones físicas, ¿verdad? Como podría ser un ruido fuerte, pero hay un componente que sí es de origen genético. Entonces, la pérdida auditiva se define porque hay una escala de audición y las personas pueden tener una pérdida considerable de esa escala hasta tener una sordera auditiva completa, ¿verdad? Una sordera profunda. Entonces, dependiendo de la cantidad de decibeles que puede escuchar una persona o de la pérdida de ese rango normal que ha tenido una persona, se puede definir como audición normal hasta sordera profunda. Tenemos un rango amplio que puede ser leve, moderada, grave y termina con profunda. Entonces, es necesario establecer el tipo de sordera antes de hacer las pruebas genéticas. Y más o menos, como les dije, a nivel mundial se estima que son 466 millones de personas las que están afectadas por pérdida auditiva, pero la que nos interesa a nosotros, por ser de origen genético, puede empezar los casos de niños, ¿verdad? Sin embargo, hay una población adulta que es bastante grande, que tiene sordera, y la distribución es muy similar entre hombres y mujeres, pero hay más prevalencia de sordera en hombres. Entonces, la clasificación de la sordera puede ser según el tipo. Ya vimos que puede ser sensorial conductiva o mixta, si es que hay afección tanto en el oído interno como en el oído medio. Luego tenemos por la edad en la que empezó, y esto es importante establecer, luego lo vamos a ver, que si la sordera empieza antes del desarrollo del lenguaje, se le llama prelingual. Si empieza durante el desarrollo del lenguaje, que sería entre 3 y 5 años, se le llama perilingual, y si es después del desarrollo del lenguaje es postlingual. También se puede clasificar por su severidad, ya lo vimos anteriormente, en leve, moderada, severa o profunda. Y profunda es la que más nos interesa en el caso de las sorderas de origen genético, porque explicarían, digamos, tienen una razón, ¿verdad? En cambio, las leve, moderada y severa puede ser por daño físico o antecedentes ambientales. Sin embargo, la moderada, severa y profunda pueden tener componentes genéticos también. Y luego tenemos por la progresión, si es progresiva, no progresiva, o si es fluctuante. Eso también es importante para la definición de un caso candidato a hacer el examen genético. Y luego tenemos que por la causa puede ser genética o no genética. Las no genéticas usualmente son factores ambientales. Entonces, vamos a tratar de definir un caso para poder estudiarlo. Tenemos un paciente, más o menos la prevalencia de la hipoacusia prelingual es 1 en 1000, es bastante alta.
Y hipoacusia se le llama también a todos los casos de sordera, ¿verdad? O sea, poca audición, ¿verdad? O pérdida de la audición. Podemos usar durante el transcurso de esta plática ambos términos indiscriminadamente. Entonces tenemos un caso de hipoacusia prelingual, quiere decir un niño que tenía sordera antes del desarrollo del lenguaje. El origen de esta sordera puede ser por causas no genéticas, más o menos en el 50% de los casos ocurre esto, y las causas genéticas serían infecciones o anomalías en el oído, hiperbilirrubinemia, trauma perinatal o drogas ototóxicas. Y luego también tenemos las causas genéticas, que sería el otro 50% de los casos. Y de las causas genéticas pueden ser sindrómicas, es decir, asociadas a otras manifestaciones, y no sindrómicas, es decir, que solo tienen sordera como única manifestación. Y de estas no sindrómicas pueden ser autosómicas dominantes, autosómicas recesivas, o ligadas al cromosoma X o mitocondrial. Y la mayoría de las sorderas no sindrómicas son autosómicas recesivas, más o menos el 80% de los casos. Estas no sindrómicas son autosómicas recesivas. Vamos a definir entonces qué es la sordera sindrómica. Y como les dije anteriormente, usualmente está asociada al oído externo y está acompañada de otras alteraciones sistémicas. No necesariamente está en el oído externo, pero muchos de los casos sí tienen alteraciones en el oído externo. Y el desarrollo de otras alteraciones, usualmente físicas, son las que la caracterizan como sindrómica. Entonces tengo aquí esta foto para mostrarles. Este es el síndrome de Waardenburg y es un niño que tiene un rasgo característico que es el desarrollo prematuro de canas, ¿verdad? Y esta es una manifestación de este síndrome. También él tiene el canto ocular, se llama esto, lo tiene un poco más separado, a pesar de que sus ojos tienen una distancia interpupilar adecuada, es decir, normal. El canto de los ojos sí está más separado de lo normal. También la ceja está muchísimo más junto de lo normal. Entonces esas son las manifestaciones que tiene. Ahora él no tiene sordera como única manifestación, sino que también tiene otras características físicas. Y este síndrome está muy asociado a sordera, pero hay varios tipos y dependiendo del tipo que tiene el paciente, puede tener o no sordera. Y el más común, el caso más común son afecciones o alteraciones en el gen PAX3, que es un factor de transcripción. Y al ser un factor de transcripción está muy involucrado en el desarrollo fetal y por eso es que pues, tiene tantas manifestaciones sistémicas y no únicamente a nivel de oído. Hay otros síndromes que están asociados a sordera. El más común es el síndrome de Pendred, en donde hay alteraciones en el cromosoma 7, específicamente en el gen que codifica la pendrina, y que es un transportador de cloro y yodo. Entonces, pues por eso se puede asociar que 100% de los casos con este síndrome tienen sordera. Luego también está el síndrome de Usher, que también es una afección genética y que tiene otras manifestaciones clínicas. Por ejemplo, aparte de la sordera está la retinitis, que es bien característica de las personas con síndrome de Usher. Y entonces, esa básicamente es la sordera de origen sindrómico. Luego tenemos la sordera no sindrómica, que es sordera, la única manifestación, y usualmente son alteraciones en el oído interno. La sordera, en realidad se han descubierto más de 50 genes con alteraciones asociadas a sordera, entonces es una enfermedad muy genéticamente hablando, es muy heterogénea, es decir, muchas alteraciones en muchos genes pueden producir esa manifestación clínica, entonces es por eso necesario hacer un diagnóstico. En la sordera no sindrómica tenemos varios genes que han sido descubiertos con alteraciones y entre ellos tenemos las autosómicas dominantes y las recesivas. Y esto es importante porque gracias a esto podemos establecer si un paciente es portador y puede tener probabilidad de tener más hijos con sordera. Entonces, el diagnóstico es
importante porque, como les mencioné anteriormente, tenemos muchos genes que pueden dar origen a la sordera. Y si vemos este es el mapa de nuestros cromosomas. Tenemos 22 cromosomas autosómicos y 2 sexuales. Entonces, veamos aquí en este código de color, tenemos los autosómicos recesivos. Quiere decir que alteraciones en estos genes que están marcados como rojos, usualmente se necesitan 2 copias alteradas para que se manifieste la sordera. Luego tenemos los autosómicos dominantes, es decir, que en estos genes la sordera es muy probable que se manifieste en las personas. Es algo bien característico de las familias, digamos. O sea, hay muchas personas con sordera en una familia. Luego tenemos las ligadas al cromosoma X, que obviamente solo están en el cromosoma X y tiene también su propia forma de transmitirse. Luego están las sindrómicas, que son las que están marcadas con verde, y las que están marcadas con celestito son genes en los cuales, curiosamente, dependiendo del tipo de alteración genética que tenga, puede ser sindrómica o no sindrómica. Es decir, una persona puede tener alteraciones en este gen y dependiendo del tipo de alteración va a ser una sordera sindrómica, es decir, va a tener otras manifestaciones clínicas o únicamente va a tener sordera como manifestación. Entonces, para recordar un poquito, perdón, me estoy ahogando. Para recordar un poquito, entonces, un poco de los patrones de herencia mendeliana. Si tenemos un padre que está afectado y tiene una alteración, aquí en la imagen dice gen mutado, pero ahora se habla más de variante. Es una variación en el genoma, que si bien es una mutación, ahora podemos definir estas variantes como patogénicas, de significado incierto o benignas. En este caso vamos a hablar, como es una alteración, una enfermedad, vamos a hablar de una variante patogénica. En el caso de un padre afectado, él probablemente tenga la sordera, y al juntarse con una madre que no está afectada, es decir, que no tiene sordera, tiene más o menos 50% de probabilidades de tener un hijo afectado, ¿verdad? Y esto es porque la variante es de patrón de herencia dominante. Entonces, estos cuadros familiares, estos árboles genealógicos, como se le llaman, pueden ser varias personas de la familia están afectados por la sordera. Por otro caso, tenemos la herencia autosómica recesiva, en la cual el gen está mutado, pero para que se manifieste la sordera, ambas copias del gen tienen que estar alterados. Entonces, en este caso, únicamente al que todos los hijos tengan su audición normal, o alguno de los niños esté afectado. Sin embargo, no es siempre el caso. A veces pueden haber dos niños que estén afectados porque ambos padres son portadores. Entonces, gracias a definir el tipo de mutación, el gen que está alterado, nosotros podemos definir si la herencia es dominante o recesiva y ayudar, digamos, a los papás a que den a tiempo una estimulación al niño que tiene la alteración específica y que sabemos que va a tener sordera, o que ya se sabe que tiene sordera. Entonces, ¿por qué es importante realizar la prueba genética? Es importante para conocer la causa de la sordera y entender, para los padres es importante también entender el origen de la sordera de sus hijos. También algunas dependiendo del tipo de mutación, pueden responder muy bien al implante coclear, es decir, tener una alteración genética puede ser un factor importante para tener éxito en el implante coclear. Y luego también podemos definir el estado de portador, como les mencioné anteriormente, de padres de familia, para decidir si quieren estimular tempranamente a su hijo que probablemente tenga sordera o no. Y luego es importante en recién nacidos para evitar también complicaciones en el desarrollo del lenguaje, sobre todo, y recibir estimulación adecuada en un tiempo prudente. Entonces, vamos a ver, este es un corte transversal aquí, como podemos ver, vamos a ver, de la cóclea. Y en esta cóclea, como les mencioné anteriormente, tiene conductos en donde está
la linfa, y entonces dependiendo de la homeostasis de este líquido se puede transmitir el impulso nervioso gracias a las células que se le llaman, sí, peludas, y entonces ese impulso se puede transmitir hacia el cerebro. Y en este esquema me gustó porque podemos ver que dependiendo del código de color que tengamos, podemos ver la distribución de algunos genes en este conducto, y entonces podemos ver si las alteraciones pueden alterar el funcionamiento normal de la cóclea. Y como podemos ver, el gen GJB2 y el gen GJB3 están ampliamente distribuidos en esta parte de la cóclea, y entonces mutaciones en este gen es muy probable que tengan alguna implicación y puedan explicar la sordera de algunos de los casos definidos, ¿verdad? Pero también tenemos otros genes aquí y todos son de oído medio. Entonces, de nuevo les muestro el mapa de todos los genes que han sido descubiertos o asociados a alguna alteración, cuya alteración explica la sordera. Y vamos a hablar un poco de la detección del gen, de alteraciones en el gen GJB2, que es lo que hacemos en el instituto. Entonces, este gen, el GJB2, codifica para una proteína que se llama conexina 26, que está distribuida ampliamente en la cóclea, y lo que hace es que mantiene las uniones de las células. Entonces, una vez que las células son despolarizadas, tienen que ser repolarizadas para poder mantener el impulso nervioso o recibir uno nuevo y poder transmitirlo. Pero cuando las células pierden esta conexión, entonces el impulso nervioso ya no se puede transmitir, es decir, se altera la fisiología normal de la audición, y así es como entonces ya no puede escuchar la persona afectada. La conexina 26 es una proteína que forma un hexámero y forma este canal listo. Este GJ es del gap junction, es una unión de las células, es característica de algunos tejidos y hace que se pueda mantener la comunicación entre las células, y como mencioné anteriormente, que se pueda mantener el equilibrio de esos electrolitos que la linfa necesita para mantener el impulso nervioso. Entonces, ¿cómo es que se hace esta detección de variantes? Usualmente se detecta el caso, es una persona con sordera, puede ser un adulto o un niño. Usualmente se trabaja con niños, pues es más fácil conseguir la comunicación con los padres que son oyentes para hacerles la prueba a los niños, pero igual se le ha hecho la prueba a adultos gracias a intérpretes, o aquí aprendemos lengua de señas. Entonces, tenemos un paciente con sordera. Luego establecemos digamos, la historia clínica del paciente para saber si tuvo antecedentes ambientales que puedan explicar la sordera, y entonces el caso sería descartado, o si no tuvo antecedentes, pues entonces se puede seguir con la toma de muestra, que es una muestra de sangre periférica, y a esta se le realiza una extracción de ADN para después hacerle una PCR de punto final. Y ya que tenemos definido el segmento que se va a secuenciar, se manda a secuenciar una secuenciación de Sanger para ver la existencia de variantes. Si existe alguna variante en forma heterocigota o en forma homocigota, ya se puede interpretar el resultado, y gracias a algunos repositorios y bases de datos de variantes curadas, como ClinVar, se puede establecer si una variante es benigna o si es patogénica, y entonces ya se puede definir el origen de la sordera del paciente, sobre todo si es un resultado positivo. Ahora, si es un resultado negativo, pues hay que estudiar más genes. Entonces, ¿cómo se hace? Es que el gen JB2 tiene 2 exones. Los exones son partes que usualmente forman el ARN maduro, y los intrones son removidos durante el proceso de splicing del ARN. Entonces, a nosotros nos interesa ver en el examen la secuencia de la parte codificante, y nos hemos enfocado en la parte codificante pues porque por los tamaños de los genes no se puede hacer la secuenciación completa del gen. Más adelante vamos a ver que ahora sí se puede, pero antes todos los estudios se hacían nada más con fracciones pequeñas del gen, pues porque la técnica de secuenciación de Sanger no permitía que
que se hicieran más genes, ¿verdad? O sí era, pero era algo difícil. Entonces, nosotros amplificamos una parte, usualmente la parte codificante del gen, como les mencioné, y vemos la secuencia uno a uno para ver si la secuencia se alinea con la secuencia normal, la secuencia de referencia. Y luego aquí podemos ver, en esta gráfica, podemos ver que este paciente tiene su secuencia normal en una de las hebras que está siendo secuenciada. Y luego empezamos a ver dobles picos. Voy a hacerle zoom. Esto quiere decir que normalmente donde tendría que haber una G, luego vemos una T. Donde tendría que haber una T, vemos una G. Donde tendría que haber una G, vemos una T, que es esta de verdecito, pero también vemos una G. Entonces, este individuo es un individuo heterocigoto y la alteración es una deleción de una guanina. Al borrarse esta guanina, se corre todo el marco de lectura de la proteína, pues todo el marco de lectura del gen, digamos. Y entonces la proteína que se produce es una proteína alterada. En este caso puede producir un cambio de toda la secuencia después de aquí, de toda la secuencia de la proteína que va a ser codificada, o introducir un codón de stop. Y en ambos casos el resultado puede ser detrimental, y como vimos anteriormente que la coenzima forma un canal, entonces si ya la proteína no está en forma correcta, ya no se forma ese canal adecuadamente, y entonces el equilibrio de electrolitos de la linfa ya no se mantiene y la sordera se puede explicar. Entonces en este caso también tenemos aquí que, vamos a ver, aquí está. Luego ya, bueno, voy a regresar. Y aquí tenemos entonces que es la lesión que ocurrió aquí es de una G. En uno de los cromosomas se heredó una mutación que eliminaba la G, y entonces se corrió todo el marco de lectura y cabal coincide. Si se dan cuenta, tendría que ir una G, una T y una G, y cabal, si quitamos una G, se corre esto y empezamos a ver una T que está aquí. Luego veríamos una G que también está aquí y así. Todo esto lo hacemos con programas. Nosotros podemos verlo uno a uno y tratar de ver cuál fue la mutación, o lo podemos hacer con ayuda de algunos programas que alinean a la secuencia de referencia, y entonces ya nos dan una interpretación. En el caso de alteraciones heterocigotas, sí se utilizan estos programas porque es más fácil utilizar esos programas. En las homocigotas sería muy fácil de ver y solo se vería una línea aquí, y el resto de la secuencia alinearía normal. Sin embargo, como les dije anteriormente, si se recuerdan, el exón GJB2, perdón, el gen GJB2 solo tiene 2 exones. Entonces es muy fácil hacer la amplificación por medio de una PCR y queda un fragmento de tamaño considerable para la secuenciación, es decir, sí se puede hacer. Sin embargo, se recuerdan, para una sordera sindrómica, una de las alteraciones era el gen PAX3, y vean, tiene estos exones, pero el tamaño del gen es muy, muy grande, demasiado grande. Entonces, se puede estudiar por pequeños fragmentos mediante la técnica de secuenciación de Sanger, pero en años recientes ha tenido mucha importancia el uso de la secuenciación de nueva generación, donde sí se puede establecer la secuencia de un gen, gracias a que vamos a ver si tengo aquí, el genoma se parte en varios pedacitos y se hacen pequeñas lecturas que luego se ensamblan para poder establecer la secuencia de un gen, de tal forma que podemos tener toda la secuencia del gen, o por lo menos de las partes que nos interesan, que serían las codificantes, para ver si hay variaciones que pueden explicar la sordera. Mencionaba que usualmente vemos las partes codificantes, pero también podemos ver las partes intrónicas, porque si hay alguna alteración aquí, entonces puede que ese ARN maduro ya no se forme como tiene que ser, y el resultado es que la proteína ya no es la proteína funcional, ¿verdad? La proteína normal, sino que es una proteína alterada. Entonces, como vimos anteriormente, hay un montón de genes implicados en sorderas, y de verdad el paciente tiene un primer tamizaje de esta prueba, que es la más común, la del GJB2,
y no hay alteraciones ahí, lo ideal sería hacerle la secuenciación del resto de los genes para ver si existen alteraciones que puedan explicar la sordera. Esto mediante la secuenciación de nueva generación. Luego también se pueden hacer por cariotipo algunas de las sorderas sindrómicas, por ejemplo, una que no mencioné anteriormente, pero es Patau o Patau. El síndrome de Patau también está asociado a sordera y es una trisomía del cromosoma 13, entonces también se puede detectar por medio de cariotipo. Y claro, las características clínicas que hace el médico, ¿verdad? Para establecer el diagnóstico del síndrome. Entonces vamos a hablar un poco de lo que ha hecho el instituto para poder investigar un poco más de la sordera en Guatemala. Y en el año 2015 se publicó este artículo en donde se encontró que existe en Guatemala una mutación que es poco reportada en el mundo, pero la frecuencia en Guatemala es bastante alta. Entonces se estableció que es una mutación fundadora de Guatemala asociada a sordera. Y estos fueron los resultados. Entonces hay variantes benignas en la población que por el momento son consideradas benignas, digamos. Y luego tenemos esta variante que es la sustitución de un codón en la posición 44 por uno de stop, o sea que la proteína, se produce una proteína truncada que ya no es funcional, ya no puede formar este canal del cual les hablaba, y entonces ya se produce la pérdida auditiva. Esta fue la más comúnmente encontrada en Guatemala en el año 2015, y luego desde ese año se ha hecho un montón de pruebas más de esta misma prueba del gen GJB2 y se ha encontrado que sí, definitivamente es bastante común en nuestra población. Entonces tenemos el caso de portadores e individuos homocigotos, que son los que tienen la sordera como manifestación, pero también se han encontrado otras variantes, ¿verdad?, que vale la pena estudiar en nuestra población para establecer su frecuencia. Y algunas de esas han sido patogénicas, otras que tienen significado incierto, es decir, que hay que verificar constantemente si hay nuevos estudios que refuercen si es benigna o si es patogénica. Y luego tenemos algunas que por predicciones pueden ser probablemente patogénicas, ¿no? Y sí se han encontrado en Guatemala. Entonces lo que se hizo en este estudio fue que se tomó muestra de sangre de los pacientes, se hizo una secuenciación de sangre del fragmento codificante del gen GJB2 y luego se hizo, por análisis bioinformático, se definió la presencia de variantes y estas fueron las que se encontraron. Y en la alta frecuencia, ¿verdad? Sobre todo la del W44 stop se llama, o TRP44 stop, que produce una proteína truncada. Luego también se estudió otro caso de sordera sindrómica y asociada a onicodistrofia. Entonces, en este caso se hizo una secuenciación de todo el genoma, de todo el exoma, perdón, es decir, de todas las partes que tienen los exones, para ver un montón de genes, y se encontró que este individuo que les voy a presentar ahorita tenía una alteración que también producía una proteína truncada de este gen, que es una ATPasa. Es importante, por ejemplo, para el mantenimiento de las vacuolas celulares, y al estar alteradas pues pueden producir un metabolismo alterado en la célula. Y la manifestación clínica es la sordera y la onicodistrofia. Entonces, en este caso, este es el niño y no tenía uñas en los pies. Vamos a darles. No tenía uñas en los pies, por eso onicodistrofia, ¿verdad? Y también no tenía uñas en algunos de sus dedos. También tenía alteraciones dentales. Y la sordera también era parte de las características clínicas de este niño. Él era el único caso de su familia y se determinó que sí tenía una alteración que producía esta proteína truncada aquí. Aquí se ve el cambio. Esta sería la secuencia wild type y luego aquí se introduce el cambio en esta posición. En vez de tener una citosina, que es la normal, tenía una timina. Y entonces, ¿qué es este que está descrito aquí? En esta posición codificante, y así es como entonces este niño tenía una proteína alterada que
ya no la volvía a funcionar. Y entonces, ya para ir terminando, tenemos que no revisamos nada del desarrollo de terapias génicas. Usualmente hay bastantes modelos animales que estudian la sordera. Tampoco vimos la sordera mitocondrial, esta no ha sido estudiada en Guatemala y creo que vale la pena determinarla, pues hemos encontrado varias familias que no tienen mutaciones en el gen más común, que es este GJB2, y también, digamos, la madre es la persona sorda, ¿verdad? Entonces, vale la pena estudiar esto. Luego también tenemos que no pude hablarles mucho de la sordera ligada al cromosoma X. Pero pues esto es entonces lo que ustedes podrían hacer. También podrían revisar un poco de la fisiología de la cóclea, es algo muy interesante para leer y que algo es la sordera, perdón, la audición es algo que todos damos como por sentado, pero realmente es algo muy importante, sobre todo para el desarrollo del lenguaje. Y pues que vale la pena entender un poco cómo es que funciona. Y luego entonces, pues eso sería todo. Este es mi contacto en Invejem. También pueden escribir para pedir información a Invejem de otras pruebas que hacemos. Hacemos cosas bastante interesantes para ayudar al diagnóstico genético de algunas enfermedades o establecer la presencia de algunos marcadores moleculares en cáncer, por ejemplo. Y eso sería todo. Los dejo con esta, es la seña universal para amor en la lengua de señas. Y también quería hacer quería explicarles que muchas veces escuchamos el término persona sordomuda, pero ese término es discriminatorio. Entonces nos referimos únicamente a las personas como personas sordas o personas con sordera. Y he tenido la oportunidad de convivir con ellos como parte de mi trabajo y he aprendido a apreciar mucho esa cultura de las personas sordas. Tienen mucho por ofrecer y entonces pues los dejo con eso y damos el tiempo para las preguntas. Muchas gracias, licenciada, por tan interesante ponencia. Le voy a leer una pregunta que nos hicieron. Dice, ¿la sordera genética puede activarse durante el desarrollo de la niñez, adolescencia o adultez? ¿O ya se puede descartar al no presentarla en sus primeros años? Es decir, ¿el gen puede verse afectado a ese punto, así como el desarrollo de otras enfermedades que son desarrolladas tras ese tiempo? Ok, es una muy buena pregunta. Usualmente estas sorderas genéticas, digamos, ya como son de la línea germinal, es decir, ya la alteración viene desde que se forma, desde que el óvulo y el espermatozoide se forman, o sea, desde que se forma el cigoto. Entonces, estas alteraciones, pues ya desde ahí ya empieza a afectarse, ¿verdad? Sin embargo, las sorderas que no vimos, que de verdad no lo puse en la diapositiva anterior, que son las sorderas por alteraciones físicas, digamos, pues ahí sí se puede desarrollar luego, ¿verdad? Pero para responder a la pregunta, sí, las sorderas de origen genético, usualmente ya se trae el defecto desde el nacimiento. Ok, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál sería el término correcto para designar a las personas que padecen de sordera? Persona sorda o persona con sordera. Ok, muchas gracias. La siguiente dice, ¿qué factores ambientales están asociados al desarrollo de esta sordera genética? Sí, se puede producir daño en cualquiera de las partes del oído. Por ejemplo, un trauma puede alterar el funcionamiento normal del tímpano, de cualquiera de los componentes del oído, y entonces provocar una alteración, ¿verdad? Pero hay algo que no les mencioné y que por eso les puse que podían revisar y profundizar, que son los medicamentos ototóxicos. También hay alteraciones genéticas que pueden provocar cierta predisposición a tener ototoxicidad por los antibióticos. Entonces, realmente, aunque se cuenta como factor ambiental la exposición a antibióticos, también hay personas que tienen como predisposición genética a recibir este daño por los antibióticos. Entonces, los factores ambientales serían el uso de antibióticos, específicamente aminoglucósidos, si se ve que tienen ototoxicidad, un trauma, eso también sería un factor ambiental,
el trauma puede ser físico, ¿verdad? O un sonido fuerte, auditivo, que altere, o sea, que de verdad dañe mucho esa vibración de los vocecillos, por ejemplo, y pueda provocar ese daño. Y luego también algunos factores durante el embarazo o durante el parto, como hipoxia, que también pueden afectar el funcionamiento normal del oído. Muchas gracias. La siguiente dice, ¿la sordera fundacional se ha encontrado en una población específica entre las etnias mayas en Guatemala? Sí, el paper creo que no se los compartí, pero se los voy a compartir o lo pueden buscar también en la página de Invergem. Y sí, digamos que la mayoría de las personas que fueron estudiadas en esa ocasión tienen, digamos, su árbol genealógico está muy, muy ligada a etnias mayas en nuestra población, específicamente pues, en Occidente, ¿verdad? Que es donde se ha recolectado la mayor parte de los datos, ahí es donde se ve que esa alteración es como bien común. Y como mencionaba en el paper, a nivel mundial esa mutación ha sido reportada, pero en poca frecuencia. Sin embargo, en Guatemala sí se reportó en alta frecuencia. Entonces, por eso es que se puede establecer, o en ese estudio se estableció como una mutación fundadora asociada a las poblaciones mayas de Guatemala. Muchas gracias, licenciada. La siguiente dice, ¿no se ha hecho estudios de esa sordera en la población mestiza? A ver, Guatemala está muy mezclada genéticamente, entonces es bien difícil establecer para nosotros, es bien difícil establecer porque a veces incluso pues, por el racismo tal vez de nuestro país hay gente que niega, digamos, un poco también pertenecer a una población o a otra, ¿verdad? Entonces, en realidad sí tenemos un montón de datos, pero no se puede hacer exactamente esa separación. Entonces, lo que hay que hacer es hacer marcadores, ¿verdad? De poblaciones para poder establecer si efectivamente en la población un poco más mestiza existen estas mutaciones, pero Guatemala está tan mezclado que sería difícil. Entonces, para responder a la pregunta, no se ha hecho específicamente sobre la población mestiza. De acuerdo. Gracias. Siguiente pregunta. Bueno, entonces le agradecemos mucho por su conferencia. No sé si Gracias. me escucho mejor ahora. Ha sido un gusto estar con ustedes. Agradezco la atención y espero que puedan despertar en ustedes un poco la curiosidad de la genética en Guatemala. Muchas gracias, licenciada. En el chat creo que le dejaron varios comentarios respecto a su ponencia. Ok, gracias. Voy a ver. Ahorita vamos a tener un break y vamos a volver a las 3:45. Muchas gracias a todos por su asistencia y los esperamos en un ratito para continuar con el congreso.